Hola, mi nombre es Rodolfo Castro, matrícula 82671. El día de hoy hablaremos de un tópico relacionado con la argumentación jurídica, cuya denominación es las falacias y sofismas. Algunos autores, como María del Carmen Platas Pacheco, investigadora de la UNAM, han señalado que la sociedad ha visto emerger diversas formas de violencia, muchas de ellas producto de la desconfianza en los órganos de impartición de justicia. Los jueces y magistrados se legitiman mediante el dictado de sus sentencias, esto es, a través de unas sentencias argumentadas adecuada y suficientemente, de tal modo que convenzan o persuadan a quienes las leen. A diferencia de los políticos y legisladores que se legitiman mediante el voto o sufragio, los jueces y magistrados se legitiman únicamente a través de la argumentación adecuada y suficiente de sus sentencias, de tal modo que se apeguen a una verdad jurídica y fáctica. Cuando no es así esto, entonces se está hablando de la utilización muchas veces de falacias o sofismas. Por falacias debemos entender argumentos aparentemente correctos, pero que una vez examinados denotan claramente su falsedad. Como ejemplo de ello, veremos los dos elementos que establecen algunos autores como Irving Copy en su introducción al estudio de la lógica, quien señala dos vertientes de las falacias de atinencia y las falacias de ambigüedad. Las falacias de atinencia son aquellas en las que se equivocan en las premisas o bien se equivocan en la conclusión, mientras que las falacias de ambigüedad es cuando se equivocan en el acento de las palabras o bien en el significado de ellas. Como ejemplo de las falacias de atinencia tenemos las falacias ad ignorantiam o por la ignorancia, que es cuando se sustenta un hecho por la sola circunstancia de que no se ha demostrado su falsedad. Por ejemplo, ¿existen los marcianos? Demuéstrame que no existen. Una falacia ad verecundiam, cuando se sustenta una afirmación por el solo hecho de que lo dijo una persona reconocida. Por ejemplo, este alimento te convertirá en una persona muy fuerte, pues Mr. Universo la consume diariamente. Falacia de la pregunta compleja, cuando se sustenta precisamente el argumento en que en varias opciones o varios argumentos, de tal manera que alguno de ellos es falso, pero induce a confesar precisamente una falsedad. Por ejemplo, la mamá le pregunta a la hija, ¿ya le compraste su regalo a tu novio? Eres muy inteligente, mamá, le contesta la hija, pero no tengo novio. Una falacia de la causa falsa, cuando precisamente subyace el argumento en un suceso que nada tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, yo lavo mi carro y cada vez que lavo mi carro llueve. La falacia ad misericordiam, que es aquella falacia que se sustenta no en el argumento mismo, sino en aspectos concernientes a la pena o a la misericordia que pueda sentir el oyente sobre la persona que argumenta. Como ejemplo de ello tenemos aquel joven en Estados Unidos que lo acusaban de haber asesinado a sus padres con una hacha. El joven, apelando a una falacia de este tipo, le señalaba al jurado, tengan compasión de mí, ¿no ven que soy un pobre huérfano? O la falacia ad baculum, que es aquella falacia donde precisamente el argumentador, en lugar de tratar de convencer con argumentos veraces, argumenta a través de amenazas. Si usted no me dicta una sentencia de esta manera, entonces denunciaré que usted es un juez injusto. Las falacias de ambigüedad son un poco más sencillas. Es, por ejemplo, cuando hay un equívoco. Pásame ese expediente, gordo. ¿Se refiere al expediente o se refiere a la persona? Entonces debemos de cuidar precisamente cómo nos expresamos para poder nosotros argumentar eficazmente, ya sea en las sentencias o ya sea ante nuestros semejantes. Gracias.